antes de empezar mi presentación, me gustaría agradecer a Jesús por la posibilidad de poder estar aquí haciendo trabajo conjunto esta semana. Espero que de esto salgan buenos resultados y que podamos seguir colaborando en el futuro, puesto que trabajamos en líneas bastante parecidas. Y hoy día pues, hay que hacer sinergia entre grupos de investigación, porque si no, llegamos a poco. Bueno, yo soy químico de formación y la charla que me voy a centrar un poco en la parte tecnológica del aceite del aguacate, un poco las características. Vamos a ver aquí, bueno, aquí ya me presentó Jesús, pero simplemente pues comentarles que mis líneas principales de trabajo son la química y biotecnología del lípido, siempre que tenga un interés en nutrición humana o nutrición animal, y también desarrollo e investigación sobre compuestos bioactivos e ingredientes funcionales. Yo trabajo en Chile, pero soy de Almería, por si se nota por el acento. Lo que pasa es que llevo bastantes años, llevo casi 11 años trabajando en Chile, ¿vale? Bueno, este va a ser un poco el índice de mi presentación. Voy a comenzar pues, explicando un poco cuáles son las características de los aceites de aguacate. ¿Cómo se clasifican los aceites de aguacate? También podemos clasificarlo, igual que el aceite de oliva tiene una clasificación, los aceites de aguacate también no es una clasificación tan oficial o tan normada como el aceite de oliva, pero también hay una clasificación. Mencionaré un poquito las propiedades del aceite del aguacate desde el punto de vista de la salud, aunque ahí no me voy a extender mucho porque ya Néstor y Eva han hablado de ese tema. Luego comentaré un poco algunas técnicas con las que podemos extraer el aceite de aguacate. Hay varias técnicas, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y el último punto que se va a centrar sobre el potencial de los descartes y sus productos del aguacate en esta tendencia que hay ahora de economía circular, ¿verdad? Que es tratar de dejar el menor número posible de residuos y poder hacer un aprovechamiento, el mayor aprovechamiento posible del fruto del aguacate, incluyendo no solo la parte comestible, sino también la semilla y la cáscara. Bueno, si nosotros vemos el fruto del aguacate, normalmente la pulpa es la fracción más abundante, ¿verdad? Entre un 55 y un 80%, depende un poco de la variedad, pero aproximadamente se mueve en ese rango. Luego tenemos la piel o la cáscara, que normalmente está entre un 8 y un 15%, y el hueso o la semilla, que suele, de manera aproximada, contar entre un 10 y un 30% del aguacate. Esto es importante porque si pensamos en valorización tenemos también que ver qué fracción supone. Si la piel, por ejemplo, fuera un 2%, igual no nos interesa valorizarlo porque la cantidad de residuos que genera sería mínima, pero estamos hablando de porcentajes relativamente importantes. Si nos vamos ya al aceite de aguacate, podemos ver que en cuanto al rendimiento, la fracción que más aceite tiene es la pulpa, entre un 15 y un 30%, o 15-30 gramos por 100 gramos del aguacate, de la pulpa. El hueso o la semilla tiene aproximadamente 1-10 gramos por 100 gramos de aceite, y la cáscara estamos hablando de entre 3 y 9 gramos de lípido o de aceite por 100 gramos de material. Existen distintos tipos de variedades, ya se ha visto anteriormente, cada una con sus particularidades en cuanto a proporción de cada una de las partes del aguacate, pulpa, hueso y piel, o cáscara, y en cuanto a calidad de los aceites que se extraen de los mismos. Aquí podemos ver un poco cuál es el crecimiento del mercado de aceite de aguacate. Es un producto que está creciendo, ¿verdad? Que se está valorizando. Vemos desde 2022 hasta cuál es la previsión a 2032. Con un crecimiento anual estimado de casi el 6%. Esto es lo que supone el mercado. Y aquí vemos que dividimos entre aceite extra virgen, aceite refinado, aceite virgen y mezcla. Es decir, estas son como las 4 fracciones o las 4 clases en las que nosotros podemos dividir el aceite de aguacate. Bueno, aquí tenemos también las regiones. En cuanto al mercado de aceite de aguacate, vemos que el principal es Norteamérica, también tenemos Asia-Pacífico, y Europa son los principales mercados, digamos, donde se comercializa este producto. Y si hablamos de tipos de aceite, el mercado principal es para el aceite virgen, pero no es menor la cantidad o la cuota de mercado que fue en 2024 para el aceite extra virgen. El aceite extra virgen de mayor calidad, pero obviamente es más caro. Pasa como con el aceite de oliva. Vale. Aquí ya también lo mencionó Eva, pero un poco, según distintos estudios, cuáles son los perfiles de ácidos grasos del aceite de aguacate. Y si vemos, los principales son
el ácido palmítico, ¿verdad? El 16,0. Es un ácido graso saturado, pero es necesario para la salud. La gente demoniza un poco los ácidos grasos saturados, pero son necesarios. Lo que es malo es el exceso, ¿ya? Pero son necesarios consumirlos. Tenemos ácido oleico, como el aceite de oliva, que es el mayoritario. Si ven, está por encima del 50% de todos los ácidos grasos del aceite de aguacate, es ácido oleico. Y también tenemos una proporción menor, pero significativa, de ácido linoleico, que es un ácido graso poliinsaturado. Es decir, si tenemos un balance bastante equilibrado, ¿verdad?, en la proporción de saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, pero predomina siempre el ácido oleico. Pero claro, el aceite de aguacate no es solo ácido graso, sino que también tiene una serie de compuestos bioactivos: clorofilas, carotenoides, tocoferoles, fitoesteroles y fenoles. Todos ellos tienen capacidad antioxidante, también nos aportan o pueden aportarnos beneficios a la salud. De todos ellos, lo que más vamos a encontrar es tocoferoles, como vemos acá. Estos son valores en miligramos por kilogramo de aceite. Pero todo esto nos aporta al perfil nutricional, todos estos compuestos bioactivos nos aportan al perfil nutricional del aceite. Fitoesteroles, fíjense también, hay estudios que mencionan más de incluso 5 gramos por kilo de aceite, es decir, es una fuente bastante interesante de fitoesteroles. Bueno, y aquí, ¿cómo clasificamos? Esta es una clasificación que está basada en un autor, en Wolf, que la hizo en 2009, y clasifica los aceites en estos 4 tipos: extra virgen, virgen, puro y mezcla, en base a una serie de consideraciones organolépticas. Por ejemplo, una consideración general es que sean aceites extraídos de frutos de buena calidad, por prensado en frío, a una temperatura menor de 50 grados. Tiene también unas características de olor y sabor y unas características de color. Esto es el perfil organoléptico. No me voy a detener aquí, pero como se les va a quedar la presentación, ahí pueden consultarlo. Al final yo le voy a dar mi correo electrónico, si alguien tiene alguna duda me puede escribir sin ningún problema. Y también puedo pasarles los artículos. A mí me gusta hacer presentaciones pues en base a artículos. Si alguien quiere algún artículo completo en PDF, también se lo puedo pasar. Y aparte del perfil organoléptico, tiene también una serie de parámetros químicos, por ejemplo, la acidez libre. Fíjense que la acidez libre, el porcentaje de oleico es incluso más restrictivo que el aceite de oliva extra virgen. Aquí sería un 0,8 para el aceite de oliva y alcanza un 0,5 en el aceite de aguacate, ¿ya? También tiene unos parámetros de índice de peróxido, que es lo que mide la estabilidad oxidativa del aceite, cómo de estable es el aceite. Parámetros de estabilidad, el punto de humo. Cuanto más alto sea el punto de humo, significa que más apto es aceite, por ejemplo, para fritura o para someterlo a calentamiento. Y también tiene que cumplir unos parámetros de humedad. Entonces, con eso se pueden clasificar los aceites de aguacate en estas 4. Bueno, y la mezcla, obviamente, va a depender un poco de cuál sea el porcentaje de mezcla entre extra virgen, con virgen o con puro. Bueno, aquí me voy a detener poco, pero esto es ya, lo mencionó Eva y lo mencionó Néstor un poquito, cuáles son los beneficios para la salud, ¿verdad?, que se han achacado al consumo de aceite de aguacate. Obviamente hay que considerarlo con bastante precaución, porque son estudios clínicos, pero tienen sus limitaciones. Pero hasta ahora la evidencia va un poco en el sentido de que podría contribuir a mejorar el perfil lipídico, como mencionaba Néstor anteriormente, el riesgo cardiometabólico, disminuir tasas de hipertensión, diabetes, también puede contribuir a hepatoprotección. Pues se ha visto que, ojo, un modelo en rata, ahí tendríamos que hablar un poco de qué pasa cuando trasladamos resultados de modelo animal a humano, pero se ha visto que el modelo animal puede disminuir la acumulación de lípidos en hepatocitos. Y también se han visto efectos antimicrobianos cuando se aplican extractos de aguacate a cultivos, tanto gram positivo como gram negativo. Vamos ahora ya hemos pasado los 3 primeros puntos, que eran cortitos, a la extracción del aceite. ¿Cómo nosotros obtenemos el aceite de aguacate, sobre todo desde un punto de vista industrial? Bueno, básicamente tenemos 2 tipos de fruta: el aguacate de buena calidad, ¿verdad?, y el aguacate de segunda categoría, como podríamos decir. Pero el procedimiento es muy similar. Lo primero que se hace es retirar el hueso y la cáscara, ¿verdad?, y nos quedamos con la pulpa. Hay un batido de esa pulpa para liberar la cota de aceite, una separación, ¿verdad?, donde por un lado se nos va
la torta desgrasada, todo lo que es aguacate, que no es aceite, y por otro lado el aceite va a una fase de clarificación, donde se retira la fracción de agua que puede tener y nos quedamos finalmente con el aceite de aguacate puro. El mismo procedimiento siguen los frutos que tienen menor calidad, tienen algún defecto, pero también pueden seguir el mismo procedimiento para obtener el aceite. Pero básicamente un procedimiento físico. Triturado, mezclado, separación y clarificación. Vale. También tenemos el expeller. El expeller también se puede utilizar a nivel industrial, no solo para aguacate, sino para otros frutos. Acá se introduce la materia completa, el aguacate completo. Esto es un tornillo que va girando. La materia viene hacia este lado, se somete a una alta presión y esa presión es lo que hace, actúa como una prensa, libera el aceite y por aquí, en el otro extremo, sale ya la torta libre del aceite. Aquí vemos el equipo, cómo sería un equipo a nivel de planta piloto. También podemos utilizar extracción con solventes. El tema del prensado en frío es que, como del prensado, parte del aceite se nos va a quedar en la torta, el rendimiento no es tan alto. Ahora, cuando utilizamos solvente, hexano, por ejemplo, un solvente orgánico, sí que nos va a extraer mucho más eficientemente el aceite, pero ¿qué pasa? No todos los solventes orgánicos están aceptados en industria alimentaria, solo podemos usar unos poquitos, y la última tendencia es tratar de evitar el uso de solventes, ¿vale? Para reducir riesgos en la salud. Pero a nivel analítico, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un aguacate y queremos determinar su contenido en aceite, solamente para el dato analítico podemos utilizar este método de Soxhlet, ¿verdad? Donde se utiliza solvente en caliente, que se va recirculando, y ese solvente caliente es el que extrae el aceite. ¿Cuál es el problema del Soxhlet? El rendimiento es muy alto, pero ese calor, esa alta temperatura del solvente puede afectar a la estabilidad de los compuestos bioactivos y los puede ir degradando. Los carotenoides se pueden degradar, los fenoles se pueden degradar, ¿vale? De manera que es un método clásico, considerado, que se ha venido utilizando hasta hace un tiempo. Aquí pueden ver un Soxhlet industrial, pero hoy día la industria está tratando de reducir el uso de solventes en la extracción de aceite de aguacate, bueno, y de otras materias. Aquí simplemente mostrarles un esquema de distintos procedimientos de extracción. Esto sería una extracción con solvente, ¿verdad? Donde aquí ponemos el aguacate, primero lo secamos para retirarle la humedad, porque el agua y el aceite no son compatibles, entonces le retiramos el agua, ¿vale? Y utilizamos un solvente orgánico para extraer el aceite del aguacate, de manera que recuperamos el aceite, filtramos y tenemos el aceite crudo. Últimamente se están desarrollando métodos de extracción con agua y con enzimas. Las enzimas lo que hacen es que son biocatalizadores, rompen la pared de las células del aguacate y liberan los lípidos que tiene intracelulares, y eso hace que el rendimiento también aumente. Las enzimas se pueden retirar después del proceso, es un procedimiento biocompatible, estamos utilizando agua, ojo, ningún solvente, con lo cual, digamos, este procedimiento, donde separamos el aceite por un lado y los sólidos por otro, también está ganando bastante importancia últimamente en la industria. Este es el que ya habíamos visto, ¿verdad? Que es el batido, el prensado y la separación del aceite y del agua por un método meramente físico. Y esto que les muestro aquí es un procedimiento para refinar el aceite. Obviamente un aceite de aguacate extra virgen es sin refinar, simplemente prensado en frío, pasa como con el aceite de oliva, pero hay veces donde, bueno, la industria quiere refinar el aceite. ¿Qué significa refinar el aceite? Muchos de los compuestos bioactivos que tiene el aceite no los cargamos, desaparecen, porque estamos sometiendo el aceite a procedimientos a alta temperatura, procedimientos agresivos, de manera que estamos retirando compuestos bioactivos, pero a cambio estamos quitándole color. No a todo el mundo le gusta un aceite oscuro. Hay, por ejemplo, países en Chile, el consumidor quiere un aceite que sea muy clarito, no le gustan los aceites que sean verdes oscuros ni que sean intensos de sabor. Entonces, una opción que pasa mucho en Latinoamérica es el refinado de esos aceites, ¿ya? Es un tema cultural. Aquí, por ejemplo, a nadie se le ocurriría refinar un aceite de palta, de aguacate, un aceite de oliva, ¿ya? Pero hay sitios donde se hace. Pero primero lo que retiramos goma, tiene otro procedimiento de neutralización, blanqueamiento y por último una desodorización para tener únicamente lo que serían los triglicéridos. Bueno. También podemos extraer, ¿alguien sabe lo que es un fluido supercrítico?
CO2 supercrítico. El CO2 sí lo conocemos, ¿verdad? Es un gas, dióxido de carbono, el que echamos nosotros, vale. Pero si ese gas, ese dióxido de carbono, nosotros lo sometemos a cierta presión y cierta temperatura, concretamente 31 grados y 73 atmósferas, es decir, mucha presión, es 73 veces la presión atmosférica, nosotros el CO2 lo convertimos en un material que tiene propiedades intermedias entre un gas y un líquido. O sea, no es ni gas ni líquido, sino algo intermedio. Y eso lo podemos aprovechar, mediante este equipito, también para utilizar ese CO2 supercrítico como sistema de extracción. Nosotros el CO2 que tenemos, ¿verdad?, es gaseoso, primero lo sometemos a alta presión y después lo calentamos a 31 grados. Eso lo metemos en la cámara donde tenemos nuestra muestra, en este caso el aguacate, se produce la extracción y después llega a otra cámara donde disminuye la presión. Al disminuir la presión, el CO2 vuelve a su estado gaseoso, se recupera, se recircula y por el otro lado cogemos el aceite. Ventaja, no estamos dejando residuos, porque el CO2 no deja residuos. Y lo podemos ir recuperando y con eso estamos ahorrando costes del proceso. Esto hace unos 10, 15 años se consideraba un método emergente y ya no, ya se utiliza bastante. Todavía un poquito caro, pero a veces el consumidor está pidiendo este tipo de tecnologías consideradas verdes. La química verde famosa. Bueno, esto es curioso porque aquí quiero mostrarles una combinación de métodos. Extracción con CO2 supercrítico, se somete a presión, a temperatura, pero además aquí tenemos una sonda de ultrasonido. El ultrasonido lo que hace es que genera una cavitación y esa energía rompe también la pared de la célula del aguacate y libera la grasa, libera el aceite. Entonces podemos aumentar el rendimiento utilizando una combinación de técnicas que no está generando residuos. Y estamos aumentando el rendimiento de extracción de nuestro aceite. Esto sí se considera una técnica emergente y la investigación hoy día a nivel de laboratorio va por esta combinación de métodos. El reto es bajar el precio. Son métodos muy, digamos, ambientalmente respetuosos, que tienen buen rendimiento, pero ya el aceite de aguacate es caro de por sí. Con estos métodos es carísimo, pero bueno, en algún momento estas tecnologías se van a normalizar y van a ir bajando el precio. Igual que pasaba con esta tecnología, que al principio, hace unos años, era muy cara, ya casi todos los laboratorios de tecnología de alimentos tienen, no casi todos, pero una proporción bastante grande, tienen un sistema de extracción con CO2 supercrítico. Bueno, y ya pasamos al último punto. Aquí les quería hablar un poco del potencial de los descartes y sus productos del aguacate. Todos conocemos esto, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que se supone que deberían de cumplirse y lamentablemente no todos se están cumpliendo, pero bueno, nosotros como investigadores tenemos que tratar de apuntar a eso en nuestro trabajo. Y aquí hay tres términos: descarte, subproducto y coproducto, que no son lo mismo. No sé si saben cuál es la diferencia entre los tres. ¿Qué se diferencia un descarte de un subproducto y de un coproducto? ¿Alguien sabe? Vale. Un descarte es un alimento que es comestible, pero que no se comercializa. En otras palabras, es un alimento feo, porque el calibre sea muy pequeño, porque tenga algún defecto, que la piel tenga esté rayado, que se pueda comer, es sano, pero no se puede comercializar porque el consumidor no lo acepta. Estos tomates que son como medio deformes, todo eso son descartes. Es comestible, pero no se comercializa. Luego tenemos el subproducto. El subproducto es algo que no tiene valor comercial y tampoco es comestible. Por ejemplo, los subproductos serían la semilla de aguacate, la cáscara de aguacate. Eso es un subproducto. Un descarte, un aguacate que, por ejemplo, que tenga un calibre muy pequeñito que no se pueda comercializar. Me acuerdo la otra vez que vine a Licia y fuimos a una fábrica y ellos clasificaban según el calibre y los otros prácticamente decían que como que tenían que regalarlos porque eran muy feos y no se comercializaban. A ellos les gustaban los bonitos, ¿no? Pues esa es la diferencia un poco entre descarte y subproducto. Y el coproducto es a lo que nosotros tenemos que aspirar a convertir el subproducto. El coproducto es algo que inicialmente no se comercializa, pero que tiene un valor agregado alto. Entonces, como el reto es convertir un subproducto, por ejemplo una cáscara o una semilla de aguacate, en un coproducto, que es la materia prima con la que nosotros vamos a elaborar algo de alto valor agregado. ¿Qué puede ser un coproducto? Por ejemplo, el aceite de semilla de aguacate. ¿Ya? La semilla es un subproducto, pero si nosotros le sacamos el aceite y ese aceite lo podemos comercializar, eso sería un coproducto, por ejemplo, aplicado al caso concreto este. Bueno,
Esto es lo que les mencionaba. Como de descarte o subproductos pasamos a coproductos que tengan un valor agregado para la industria de alimentos, para la industria cosmética y, en último término, para la producción de energía. Siempre una investigación va a ir enfocado a convertir un descarte o un subproducto enfocado a la industria de alimentos o a la industria cosmética. ¿Por qué? Porque son productos de un valor agregado muy alto, se van a poder vender muy caros, mientras que en último término ya, si no sirve para otra cosa, pues se quema para producir energía, pero eso es como la última opción. Y atendiendo siempre a lo que les mencionaba al principio de economía circular, es decir, tratar de minimizar la cantidad de residuos que vamos a dejar con el aguacate y poder aprovechar todo el tejido que podamos para generar valor. Ya se ha mencionado también anteriormente en mi presentación, también lo mencionaba Eva, la cantidad tan grande de compuestos bioactivos que podemos encontrar no solo en la pulpa, sino también en la semilla y en la cáscara del aguacate, el impacto que tienen distintas enfermedades y cómo aplicando esta química verde, ¿verdad?, nosotros podemos convertir estos descartes en productos que contribuyan para aumentar la longevidad y a promover la salud, que también es lo que hoy día se está buscando desde el punto de vista de la investigación, de la industria y también de los gobiernos, para reducir al final el gasto en salud. Bueno, si nosotros hablamos, todos sabemos, ¿verdad?, que la pulpa es rica en grasa, en fibra, proteínas, vitaminas liposolubles, en compuestos fenólicos, pero fíjense que la piel también podemos sacar fibra, proteínas, grasa, compuestos carotenoides, clorofila, es un tejido muy verde, con lo cual es muy rico en carotenoides y clorofila. Nosotros en Chile ahora estamos recuperando carotenoides de cáscara y se lo estamos añadiendo a aceite. El aceite de chía lo conocen, ¿verdad? El aceite de chía es un aceite que también aceite de linaza, se degrada muy rápido. Es muy rico nutricionalmente hablando, pero se degrada muy rápido porque tiene muchos ácidos grasos poliinsaturados. Si nosotros le incorporamos, de hecho lo hemos hecho, lo hemos incorporado a carotenoides de cáscara de aguacate, conseguimos aumentar un 50% el tiempo de vida del aceite. Un 50% no es poco, a nivel industrial eso puede tener un valor interesante. Mientras que de la semilla, bueno, también podemos sacar materia grasa, ¿verdad?, proteínas, carbohidratos, vitaminas y compuestos fenólicos en general. Entonces son materiales que merece la pena explorar y tratar de utilizar en estrategias de economía circular. Vale, y esto ahora ya no se mueve. ¿Qué pasa aquí? A ver. Aquí, ya. Esto es muy complejo, no, obviamente no voy a explicar todo, pero es para que vean el concepto de biorefinería. ¿A alguien le suena el concepto de biorefinería? Vale, biorefinería es ver qué podemos hacer con un material en esta estrategia de economía circular, tratar de aprovechar, es como el cerdo, ¿verdad?, que dice que se aprovecha todo, tratar de hacer con el aguacate lo mismo, igual que con el cerdo, aprovechar cada parte. Entonces, la primera etapa, nosotros tenemos, ¿verdad?, los residuos de aguacate, es extraer el aceite, fíjense que hasta un 30% podemos llegar de rendimiento, y este aceite lo vamos a utilizar para elaboración de alimentos funcionales, cosmética natural, incluso medicina alternativa, y como alternativa para alimentación animal, que cada vez es un mercado que está creciendo. Si alguien tiene mascotas, verá que comprar comida para el perro, para el gato, cada vez es más caro, porque tiene que si omega 3, que si fitosteroles, no sé cuánto. ¿Ya? Es un mercado que está creciendo y que también se está direccionando todo este tema de materia grasa. Pero es que además podemos tener compuestos fenólicos, podemos recuperar fibra dietaria, podemos recuperar carbohidratos, proteínas. Mediante etapas de fermentación podemos recuperar péptidos bioactivos, incluso elaborar bioplásticos, biocombustibles, es decir, toda esta estrategia de biorefinería es lo que hoy día se está potenciando, ¿verdad?, no solo con el aguacate, esto es un ejemplo para el aguacate, aquí están las referencias que por si alguien quiere entrar, son artículos de libre acceso en internet, pero también atendiendo a, ojo, fíjense, los métodos de extracción, todos son ya, muchos son asistidas por enzimas, que es el que demostraba anteriormente, extracción asistida por ultrasonido, extracción con fluidos supercríticos, ¿verdad? Es que me he centrado en estos porque, como aparecen aquí, prefería explicarlo al principio para que tengan una idea. Pero todo esto es, fíjense, todo lo que podemos sacar del aguacate si aplicamos las técnicas adecuadas.
¿Cuál es el valor a nivel ya yendo a perfil de ácidos grasos de la semilla y de la cáscara? Pues fíjense, la pulpa es rica en ácido oleico, ¿verdad? Eva lo comentaba anteriormente, pero estos son los ácidos monoinsaturados. Fíjense, el verde son los poliinsaturados, es lo que se va buscando ahora. Fíjense cómo la semilla tiene un porcentaje de poliinsaturados mayor que la pulpa y la cáscara igual. Fíjense, ácido oleico, ácido linoleico, ácido palmítico, es decir, tiene un valor a nivel nutricional de estos ácidos grasos presentes en semilla y presentes en cáscara. Incluso a veces mejor que el de la pulpa mismo. Estos son unos ensayos para que vean la actividad antioxidante y antiinflamatoria de extractos lipídicos de la palta, digo, del aguacate, perdón, es que en Chile se dice palta. Entonces, cogemos los lípidos le hacemos un extracto, y fíjense, el DPPH es lo que mide es actividad antioxidante. Cuanto más alto este valor, más capacidad antioxidante tiene el extracto. Entonces, aquí se probaron tres concentraciones, 31, 125 y 250 miligramos de extracto lipídico por mililitro, y fíjense cómo tanto el lípido de la cáscara como el lípido del hueso o de la semilla tienen una capacidad antioxidante bastante significativa. Lo mismo con el ABTS, que es lo mismo que el DPPH, pero otro método de medir actividad antioxidante, también vemos que es bastante relevante. Pero también vemos una capacidad antiinflamatoria. La ciclooxigenasa 2 es una enzima que está mediando procesos inflamatorios, y cuando aumenta el porcentaje de inhibición, como vemos aquí, significa que también estos extractos de lípidos de cáscara y de semilla están ejerciendo una actividad antiinflamatoria. Un ejemplo de elaboración de snacks utilizando harina de hueso de aguacate. Se cogen el hueso, lo trituran, ¿verdad? Hacen una harina, y fíjense cómo disminuye la cantidad de harina de trigo y aumenta la cantidad de harina de semilla de aguacate. Aquí tienen los distintos snacks con cantidades crecientes de harina de aguacate. Fíjense que a nivel de perfil nutricional están bastante equilibrados, ¿verdad? Los fenoles totales y la actividad antioxidante también crecen conforme va aumentando la proporción de harina de semilla de aguacate, y fíjense que tanto la muestra control como las tres muestras de snacks con harina de semilla mantienen un valor energético similar, pero aumenta el valor de la fibra. Es decir, estamos introduciendo el lípido saludable y estamos introduciendo fibra en esos snacks. Ya casi para terminar, esto es un mapa de conectividad entre los términos aguacate y biorefinería. ¿Alguien conoce los mapas de conectividad? Lo que esto hace, hay un software donde uno mete estos términos, aguacate y biorefinería, en inglés. Entonces, estos son los términos en bibliografía que he publicado más directamente relacionados con ambos términos, tanto con aguacate como con biorefinería. Fíjense, los que aparecen más grandes son los más citados en artículos: biomasa, desarrollo sostenible, ¿verdad? Extracción, fruta, manejo de residuos, es decir, hay un componente de sostenibilidad importante, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, en lo que se está haciendo, la investigación que se está haciendo en biorefinería del aguacate. Esto hace unos años no aparecía. Desarrollo sostenible, economía circular, hace 10, 15 años no existían, y ahora fíjense que tienen un peso mucho mayor, por ejemplo, que los bioaceites o los biocombustibles. Se está disminuyendo la investigación en biocombustibles y se está aumentando todo lo que es relacionado con nutrición y alimentación. Y con esto termino, es la última diapositiva. Aquí siempre me gusta mostrarlo un poco una búsqueda en el Google académico. En naranja es combinando los términos aguacate y biorefinería, y en azul combinando los términos aguacate, lípido, subproductos y valorización. Desde los años 2010 hasta el año 2024. Artículos científicos que citan estos términos. Entonces, fíjense el interés que hay de cómo desde 2019-2020 ha crecido exponencialmente la cantidad de investigación que se está haciendo, que
tiene un impacto en estos términos. Obviamente esta es una búsqueda mucho más general, hay más artículos, pero incluso combinando estos 4 términos vemos que también hay un interés creciente y yo creo que va a seguir subiendo en el futuro, puesto que es un campo de trabajo pues bastante apasionante, la verdad, para los que nos dedicamos a esto. Eso era, cualquier cosa, ahí tienen mi correo por si tienen alguna duda más adelante con mi presentación. Muchas gracias.